Jung, el devenir y la ciencia del alma. 12. El destino. El ser humano pasa por innumerables experiencias y pruebas a lo largo del sendero que lo lleva a la liberación. Él ha de nacer muchas veces y así hacer la experiencia de ser hombre o mujer, grande, pequeño, rico y pobre. La variedad de los destinos humanos solo se puede explicar si se acepta que la vida está sujeta a un plan de evolución. Todo lo que sucede es el resultado de una vibración que se materializa y vuelve después a reintegrarse a su estado primario. El hecho de hoy es el resultado de lo ocurrido ayer. Los pensamientos y la labor de este momento darán su fruto mañana. La miseria y el dolor que experimenta hoy un ser humano, otros lo han sufrido en el pasado o lo experimentarán en el futuro. No hay injusticia sino variabilidad respecto del momento que cada ser humano hace sus experiencias. Todos los seres humanos pasan por las mismas experiencias en un momento u otro. Descienden del espíritu a la materia y desde la materia regresan al espíritu. A ese plan de evolución se lo llama ley de predestinación consecutiva. Esta ley es ternaria y se divide en 1. Ley personal, 2. Ley causal y 3. Ley colectiva. La ley de predestinación consecutiva es ternaria. Tiene la ley personal, la ley causal y la ley colectiva. La ley personal atañe únicamente al ser humano y a su evolución. El ser humano forja en su conciencia los deseos que lo impulsan a accionar de un determinado modo. De su manera de actuar depende su vida futura. El ser humano de hoy es el resultado de sus deseos, pensamientos, sentimientos y acciones de ayer. El ser humano de mañana es el efecto de las causas que produce hoy. El ser humano puede influir sobre su destino, liberándose de la esclavitud de los deseos y a través de la acción recta y el buen pensamiento genera un destino feliz. Por ese motivo, todos los instructores religiosos han insistido tanto en arraigar costumbres puras y sanas en los pueblos. 2. La ley causal vincula el destino de cada ser humano con las acciones del grupo al que pertenece. Ella hace que cada ser humano expíe los hechos producidos por las razas en el lugar y el tiempo en el cual le toca vivir, aun cuando los hechos estén fuera del alcance de su voluntad personal. Por ejemplo, en un pueblo donde rige la pena capital, quienes condenan a muerte participan de la ley causal y no de la personal. Otro ejemplo es el de las personas que comen carne. Ellas cargan con la responsabilidad de la matanza de los animales, pero como este hecho está circunscripto dentro del plano de evolución actual y del desenvolvimiento de la raza a la que pertenece, esta responsabilidad no es más que causal. El sacrificio que exige vivir en sociedad de acuerdo con las convenciones de la época es también un resultado de la ley causal. 3. La ley colectiva vincula el destino de un ser humano con los efectos que sus actos producen sobre los grandes grupos humanos. Un mal gobernante, por ejemplo, se prepara un destino de dolor, pues las antipatías que originan sus actos perdurarán en otras vidas. En cambio, un gobernante que obra con justicia y acierto genera un buen destino. La ley colectiva también se expresa en la responsabilidad que asume en conjunto una familia, una comunidad, un pueblo, una nación. Cuando un país se declara en guerra, todo el pueblo es responsable colectivamente de esa guerra. Si bien es bueno pensar que el sufrimiento humano es fruto de acciones pasadas, no se debe obrar de manera egoísta especulando para lograr un destino feliz para uno mismo. Ese egoísmo generaría un destino aún más difícil de sobrellevar. Lo que verdaderamente libera es obrar rectamente, trabajar por trabajar, sin atarse al fruto de la obra. Jung, el devenir y la ciencia del alma. 13.
E. La gran ilusión, Maya. Los filósofos de las religiones panteístas sostienen que si Dios es lo indiferenciado, lo incognoscible, definirlo sería negarlo. Desde este punto de vista, todo lo existente que es definido y variable no puede ser más que una quimera. En cambio, para los dualistas y deístas, sería una blasfemia decir que todo lo creado es ilusión, porque ellos consideran que todo lo que existe es parte integral de Dios. ¿Qué es entonces lo que nos rodea? ¿Una realidad o una ilusión? La manifestación universal no puede ser una realidad única como finalidad. Pensar así sería limitar a un algo la idea de Dios, que está fuera de todo concepto, pero tampoco puede ser ilusión la maravillosa sucesión de hechos que constituye la vida del universo. El universo manifestado es una realidad, tan real como lo indiferenciado, lo incognoscible, pero asienta su realidad en el continuo devenir. ¿Es realidad lo existente? Sí, es realidad, pero no por ser lo eterno en sí, sino porque es lo eterno en su manifestación. Dios es inmanifestado, indefinible e indescriptible, inmóvil en sí. El universo visible es su invención. El universo visible es su inversión, la expiración divina. Lo que viene de lo eterno es también eterno y real. No es realidad en sí, sino que es el devenir de la única realidad. Esta realidad es ilusión en cuanto idea de cambio continuo. Se la llama ilusión no porque se le quiera atribuir un valor negativo o porque se la considera un sueño, una fantasmagoría, sino por un continuo movimiento, por su variabilidad. O sea que ilusión es continuo movimiento, variabilidad. Ilusión es continuo movimiento, variabilidad. El concepto vedante de Maya, la ilusión, se refiere al continuo devenir, la perenne transformación de todas las cosas.